Bueno, saludos. Nos encontramos en Ediarte S.A., una organización creada hace 30 años, con una amplia trayectoria en Colombia y en México, pensando la educación artística y cultural desde diferentes propuestas. En este momento me desempeño como director de investigación y desarrollo, y me acompaña la coordinadora de proyectos institucionales. Ambos iremos con ustedes en este video para mostrarles cuál ha sido la experiencia en la construcción del práctico de educación artística. Mi nombre es Ana María Restrepo y quiero darles la bienvenida a este caminar para conocer este práctico que de seguro nos trae muchas mejoras, actualizaciones, nuevas ideas y nuevas miradas acerca de la educación artística y cultural. Bueno, cabe resaltar que es un proyecto en el que han participado coequiperos muy importantes, profesionales de las diferentes disciplinas de las artes, y que también debemos darle los agradecimientos de entrada al equipo del ICIF y a los colegios de la red de colegios del Semper Altius y de otros colegios que nos han permitido entrar y salir, revisar sus posturas, habitar sus currículos de alguna manera, porque esa ha sido, Ana, precisamente la información para repensar la educación artística y cultural. No solo para México, sino también para otros países de la región, y por qué no decirlo a nivel mundial, porque en este proceso hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias con expertos del Brasil, de España, de Argentina, personas que nos han venido alimentando los discursos y a los cuales pues también les debemos un agradecimiento muy importante. Entonces los dejamos con un saludo del equipo base para este tema del Practicum y del plan de estudio de Ediarte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Viviana Alzate. He venido desde hace aproximadamente año y medio acompañando la construcción de este proyecto de Practicum en educación artística. Hoy la invitación es a que exploren este material y la hagan parte de su cotidianidad en la escuela. Hola, soy Pilar Solano, licenciada en Educación Física de la Universidad de Antioquia, licenciada en Música de la Universidad Adventista de Colombia y especialista en Pensamiento Ético y Cristiano de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. La música es para cantarla, para jugarla, para sentirla desde el cuerpo. El practicum que diseñamos está hecho y basado en este tipo de experiencias sensibles para que el niño sea más seguro de sí mismo, que crezca con habilidades sociales, con autodisciplina, que mejore su escucha, su atención, su concentración. Y todo esto a través de juegos rítmicos, a través de juegos de palmas, de body percussion, de experiencias que también se relacionan con otras áreas de sus dimensiones de desarrollo. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Arturo Badiel, soy licenciado en arte dramático, actor, director y productor teatral de la ciudad de Medellín, Colombia. El día de hoy les quiero hacer la invitación para que todos ustedes hagan parte de este proyecto maravilloso en el cual he tenido el privilegio de estar con otros compañeros de otras áreas artísticas. Siempre más alto. Premisa que señala, es preciso caminar, subir y superarnos, ser hombres nuevos. Reto formativo que se asume desde la integración armónica de todas las dimensiones y donde, por supuesto, la educación artística cumple un papel fundamental como eje transversal de todo el proceso formativo y por lo cual la deconstrucción de la misma se ha dado desde un ciclo investigativo.
pedagogos nos han influenciado y nos han inspirado. Kodaly a través del gesto, del movimiento, Dalcroze a través de la expresión corporal, Carl Orff con todos estos maravillosos ensambles, pero yo tuve la maravillosa experiencia de conocer y asistir a un seminario del profesor Josué Tack, que en este momento está considerado como el mejor músico pedagogo vivo, y él fue discípulo de Carl Orff. A través de muchos años de exploración buscaba nutrir la música de esas áreas, de esas otras áreas de las artes, y con estos seminarios que dictó Josué Tack aquí en la ciudad de Medellín pudimos vivenciar las canciones que él nos enseñó, las danzas que también ayudan en la parte socioafectiva, y fue maravilloso validar cómo las experiencias que habíamos hecho a través de todos los años estaban plasmadas allí en ese trabajo de Josué Tack. Por lo tanto, este practicum se ha nutrido no solamente de nuestras experiencias con los niños durante 20 años, sino de estos maravillosos pedagogos que nos han enseñado cómo a través del movimiento, de la música experiencial, de ese trabajo rítmico corporal y esa motricidad fina, podemos hacer que la música sea un medio que haga muy felices a los niños y que les enseñe esas destrezas y esas técnicas que ellos necesitan para convertirse no solamente en muy buenos músicos, sino que sean excelentes seres humanos, que se respeten a sí mismos y respeten a los demás. Viviana, sabemos que la danza es un arte milenario a través del cual hemos aprendido de la historia de la humanidad en general. Pero cuéntanos cuál es la importancia de la expresión corporal en la danza, principalmente en un currículo escolar. Ana, pues como tú lo dices, más allá de la danza es la expresión corporal en la escuela, ¿cierto? Cómo hacemos consciente nuestro cuerpo en la relación con uno mismo, con el otro, con el entorno, cómo logramos que ese cuerpo comunique al otro, que el contacto con el otro sea consciente, que todo el proceso del movimiento de nuestro cuerpo pues genere una comunicación consciente con el otro. Cuéntanos un poco más acerca de la cultura, la historia y el contexto. A ver, la danza y la expresión corporal en general, a través de la historia, pues ha contado, digamos que ha contado la evolución del ser humano, ¿cierto? Cómo partimos de unas danzas primitivas, unas danzas rituales, unas danzas indígenas, ¿cierto? Y hemos construido historia. Es a partir de esa historia que se cuenta a través del cuerpo y del baile o de la danza que se puede, digamos, hacer consciente cómo ha evolucionado, cómo el hombre ha evolucionado y cómo también nos podemos apropiar de nuestra propia cultura y valorarla, sentirnos orgullosos también de ella, ¿cierto? Y cómo también seguir replicándola de generación en generación. Creo que es una de las funciones más importantes que tiene el arte en la escuela. Esa apropiación de la que hablas, pero también un ámbito de creación, ¿cómo se da en la escuela cuando nos han enseñado unos ritmos específicos y unas formas de danzarlos? ¿O cómo llegamos a esa creación? ¿Qué posibilita la creación en la danza? A ver, realmente lo que la escuela nos da son técnicas, ¿cierto? Nos enseña técnicas específicas, pero la creación va más allá de eso. La creación es como el estudiante expresa, ¿cierto? Se apropia de su propio cuerpo. Bueno, Viviana, nos has compartido la importancia del aporte de la danza en la parte de la comunicación, como una disciplina que posibilita muchas riquezas en términos del cuerpo y de la transmisión de mensajes, pues con los mismos gestos y con las mismas narraciones dancísticas. Hablando un poco del ámbito de la apreciación estética, cuéntanos cómo la parte de la técnica de la danza y de las cualidades del movimiento y los elementos de la danza fortalecen no solo la preparación dancística en el aula de clase, sino también fortalecen los proyectos de vida de los estudiantes. Mira, Leo, ahorita hablábamos con Ana de la importancia de la preparación del cuerpo, ¿cierto?
realmente lo que la danza nos aporta en su parte técnica es también cómo explorar el movimiento, las cualidades del movimiento que hablabas tú ahorita, cómo poder desde los más pequeños hasta los más grandes poder explorar diferentes tipos de movimientos, ir al piso, explorar el arrastrarse, el trepar, el saltar, el correr, el jugar, cómo partir del juego y del baile, de las rondas, para generar ese encuentro con su propio cuerpo y además cómo buscar otras posibilidades de movimiento, ¿cierto? Pues ese es como uno de los fundamentos importantes desde la técnica de la danza, pero además de esto están los elementos fundamentales de la danza, que es el encuentro con el ritmo y el tiempo, el encuentro con el espacio, ¿cierto? Y con la energía propia del cuerpo, ¿cierto? Las trayectorias, cómo utilizo el espacio, cómo utilizo el cuerpo del otro. Este tipo de técnicas propias de la danza no solamente van a servir para la puesta en escena de la danza, sino también para utilizarlas en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? El hombre todo el tiempo utiliza su cuerpo para vivir en sociedad. Entonces es también cómo se forma no solamente al bailarín, sino cómo se forma para la conciencia y la propiocepción del cuerpo. Bueno, compañeros, y vamos a hablar de teatro. Con Arturo, que ha sido el especialista que nos ha acompañado en la construcción del practicum de teatro. Esta asignatura es una parte fundamental en el currículo de artes, sobre todo porque nos podemos concentrar en el enfoque de las habilidades comunicativas, que son habilidades para la vida. Saber hablar, saber leer, saber escuchar y saber escribir es un componente que puede ser muy fuerte a través de la educación teatral. Cuéntanos tú cómo podemos materializar desde el practicum de teatro estos aprendizajes. Bueno, dentro del practicum yo he propuesto que, por ejemplo, en la experiencia sensible de los estudiantes sea muy importante la parte de la expresión vocal, que prácticamente es lo que tú dices, que ayuda mucho como a la oralidad, a la parte de saber hablar, que es muy importante a la hora de hablar en público. Entonces, por ejemplo, para lograr esto yo propongo que se trabaje a partir de exploración vocal, con ejercicios de relajación, de ejercicios para reconocer los resonadores, para hacer conciencia de la propia voz, para tener conciencia igualmente del cuerpo, a la hora de hablar. Entonces todas estas cosas son muy importantes para el estudiante, para su vida, como tú decías, la parte de lo que es saber hablar, saber expresarse con intención y con claridad especialmente. Sí. Esas habilidades comunicativas nos posibilitan también una multiplicidad de miradas. Precisamente las artes, pero en especial el teatro, nos permite hacer una multiplicidad de lecturas de nuestro entorno, de nuestro contexto, tanto cultural e histórico, como también una parte de creación, de expresión de la que hablabas, pero no solo desde la comunicación, sino desde esa posibilidad creativa. Háblanos un poco más de eso. Claro, a partir del teatro podemos hacer un reflejo de la sociedad. Los estudiantes al vivir en su entorno y en su comunidad tienen historias y conocimientos, anécdotas, incluso de su propia cultura, que es a partir de mitos, de leyendas, de cuentos. Todas estas cosas les ayuda a ellos a tener una apreciación estética de lo que están haciendo, ¿cierto? Además, les permite tener una apropiación de la cultura de su país, incluso también una cultura universal. Claro, y fíjate, Ana, que cuando leíamos la propuesta de practicum de teatro y hacíamos la evolución de un equipo, nos encontramos que uno de los ámbitos muy importantes es el ámbito de la comunicación y la expresión. Y pues si bien es importante para todos los practicum, vemos como en teatro, a partir de los elementos que componen lo teatral, la narrativa, la escenografía, la interpretación, la representación, en fin, podemos llegar a unas puestas en escenas que son integradoras. Y discutíamos con el profesor de música, con el profesor de artes visuales, de cómo los profesores tienen una riqueza y unas potencialidades enormes dentro de los colegios, dentro de las escuelas, con chicos que son muy hábiles y con los cuales podemos volar y soñar y hacer unos montajes donde encontramos el chico que no le gusta actuar pero que puede hacer escenografía, encontramos el chico que no le gusta actuar pero puede hacer la música. Entonces, si bien hay una riqueza en todos los ámbitos para todas estas 4 disciplinas, vemos como a través del teatro
y de las obras teatrales y por qué no de los musicales, donde también hay mucha actuación, podemos tener unos encuentros interdisciplinares muy ricos, donde todos los chicos van a tener un espacio para participar. Entonces, bueno, finalmente el teatro entonces nos va a permitir desde lo que es el organizador gráfico del área, cuando hablamos de la metodología, cómo enriquecer desde la pedagogía de proyectos y la pedagogía experiencial encuentros multidisciplinares, y no solo desde la danza y la música, sino también desde otras áreas como la historia, las sociales, incluso las matemáticas, los lenguajes, en fin. Si bien estamos rodeados de imágenes y diferentes tendencias en cuanto a las artes visuales y plásticas, pensemos ahora que las mismas requieren posturas que le ayuden a reinventarse debido a los diferentes momentos históricos de la educación. Ahora, Leo, cuéntanos cuáles son los aportes de las artes plásticas y visuales en el práctico. Hoy día, y a propósito de este practicum, sabemos que la riqueza visual es mucha, que en la escuela convergen cualquier posibilidad de manifestación visual, plástica, creativa. Y acá es entonces donde viene la responsabilidad del practicum en términos de qué es lo que pretendemos enseñar, cuáles son esos contenidos, cómo el chico desde el preescolar y en toda su evolución por la básica y por la secundaria va haciendo un recorrido madurativo donde sus posibilidades visuales mejoran cada vez más en el encuentro con el color, con la forma, con las texturas, con la composición. ¿Cómo se dan entonces estas propuestas? Ya nos hablabas de la transversalidad para la vida y en algún momento hablábamos, por ejemplo, cómo en el teatro se da esa interdisciplinariedad dentro de las artes, pero ¿cómo aplica entonces las artes visuales para una transdisciplinariedad? Vemos que los proyectos de vanguardia a nivel de educación, todos son transversados por las artes. Y más que transversados, cómo llegamos a unos niveles de transdisciplinariedad, donde por ejemplo la tendencia STEAM, donde el encuentro de la ciencia, la matemática, la biología y las artes y las ingenierías y en fin estas otras ciencias, convergen todas en ideas que se vuelven proyectos para solucionar asuntos específicos de los mismos contextos, donde le dan a las artes el lugar y donde se le reconoce a las artes su valioso aporte en términos de que los procesos creativos de innovación, no solo de forma de lo que es bonito, de que el arte resuelva el color, de que el arte resuelva la medida, de que es que estamos haciendo y estamos vinculando las artes porque se hizo un cubo y quedó de rojo, entonces ahí se usó el pincel. Quería preguntarte acerca del proceso del error, del proceso de lo grotesco y de lo feo, porque estamos acostumbrados a que las artes son la belleza y la armonía, pero nos alejamos bastante de esa mirada de lo grotesco, de lo feo y sobre todo del error en el arte. Cuando en artes plásticas hablamos de experiencia sensible y cuando hablamos del error y de lo grotesco, abrimos ese renglón para que el niño y el mismo docente o la misma persona, el sujeto que está enfrentado a la experiencia visual, se sorprenda frente a un fenómeno, frente a una forma, frente a una manifestación. ¿Cómo entonces llego yo como docente a calificar un error o a calificar un trabajo, una obra? ¿Cuál es el criterio real para una calificación o una valoración? En ese sentido, el practicum nos favorece desde el concepto de evaluación y desde los ámbitos con unas claridades puntuales. Cuando tú miras los 5 ámbitos, el ámbito de experiencia sensible te da una información respecto a lo que el cuerpo, la fisionomía, el proceso madurativo del cerebro y todos los elementos en la relación sensible, los sentidos con el entorno, cumplen una función importante dentro del aprendizaje. Cuando tú miras el ámbito de apreciación estética, vemos cómo eso que viene ahí desde la experiencia sensible se vuelven ya elementos y herramientas para valorar lo que está afuera y para que el que está afuera también valore en algún momento mis procesos. Vamos a encontrar unas claridades de cómo el profesor puede acompañar un proceso de aprendizaje valorativo, formativo y continuo, pero con asuntos muy específicos. ¿Por qué? Porque el chico sí necesita elementos técnicos y bases técnicas para saber si lo que está haciendo está bien hecho o no. El focus de la red de colegios Semperaltius concibe la formación de personas potencialmente desarrolladas en todas sus dimensiones. Es aquí donde el aporte de la educación artística cobra relevancia como base de la educación integral.
El practicum es el resultado de una investigación interdisciplinar, donde profesionales de las diferentes modalidades de las artes y la pedagogía han partido de referentes y lineamientos internacionales para establecer líneas de partida y propuestas de enseñanza y aprendizaje que respondan a las características y demandas de la educación en la actualidad. El practicum de artes, como ruta pedagógica y didáctica, abre la posibilidad de disfrutar, crear y transformar a través de las artes plásticas y visuales, la danza y expresión corporal, la música y el teatro. Es una construcción que recoge la experiencia de muchos e invita a la reflexión de todos, una especie de puerta que le abrimos a todos aquellos que creen en las manifestaciones artísticas y su influencia en la formación de seres sensibles, soñadores y creativos, con un adecuado desarrollo personal y social.